una discusión a lo largo de estos días acerca del futuro de Colpensiones después de que se conoció la ponencia negativa, es decir, la ponencia que pide tumbar la reforma pensional en la Corte Constitucional. Le quiero preguntar, ¿cómo se debería preparar el sector de Asofondos, cómo se debería preparar la economía si la Corte llega a tumbar esta reforma y qué se debería hacer? Insistir en ella, sacar por decreto, por ejemplo, el subsidio del adulto mayor, volver a concertar una reforma, dejar así. ¿Cuál sería su recomendación si se llega a caer en la Corte la reforma? Depende de cuál va a ser la decisión puntual durante el debate que se va a dar de esa ponencia en la Corte Constitucional, porque puede, por ejemplo, que el consenso sea tumbar algunos apartes de la reforma, los que se consideran más polémicos y que no tuvieron la suficiente discusión, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, la Corte podría decirle al Congreso que debe subsanar vicios de trámite, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Así que todavía, digamos, hay un espacio abierto, digamos, de posibilidades. Entonces, temas, por ejemplo, en el escenario, digamos, más adverso para el gobierno, que sería, digamos, la declaratoria de inconstitucionalidad de esa reforma pensional. Indudablemente, como usted bien lo menciona, el pilar solidario, que ha sido uno de los elementos más importantes e interesantes de esta reforma pensional, se podría pensar hacerlo gradualmente a través, digamos, de simplemente la política pública, eventualmente una ley muy corta que permita fortalecer ese pilar solidario. Pero lo que sí es de fondo, Juan, es que el país, si se queda sin una reforma pensional, tiene que volver a discutir una reforma. El sistema pensional actual que tenemos en nuestro país es absolutamente insostenible. Tenemos una cobertura que infortunadamente es muy baja, apenas el 25% del total de los adultos mayores, es decir, solo 1 de cada 4 adultos mayores en Colombia accede a una pensión. Y además en su sistema, en su componente público, el de Colpensiones, que es tremendamente costoso, le cuesta una gran cantidad de recursos al Estado a través de las erogaciones que se hacen anualmente en el presupuesto general de la Nación. Entonces, yo sí creo que hay que discutir una reforma. Ojalá, ratifico que la sentencia de la Corte vaya más por el lado de tumbar o declarar inconstitucional los elementos, digamos, más discutibles, subsanar los temas de trámite, pero que me parece a mí, digamos, en el balance fue una reforma que fue relativamente razonable. No fue la mejor reforma posible, pero creo que ese es un paso adelante desde el punto de vista especialmente de cobertura en el pilar solidario en esa reforma pensional. Doctor Mejía, hay quienes dicen que, sí, en sintonía con lo que usted nos cuenta, que Colpensiones específicamente no va a tener con qué pagar las pensiones en el futuro. Es decir, que si a esto no se le hace una reforma que sea aumentar la edad, bajar las pensiones, etcétera, etcétera, que esto no va a tener cómo pagarnos la pensión a los que nos vamos a pensionar en los próximos años. ¿Eso es cierto? Sí, mire, Yarcy, el tema de fondo es la caída tan rápida de los nacimientos y por ende lo que se denomina la transición demográfica. El año pasado, por ejemplo, los nacimientos en el país cayeron 14% frente al año inmediatamente anterior. Es una aceleración de ese envejecimiento acelerado, paulatino, digamos, que era antes gradual y ahora es acelerado, de la población colombiana. ¿Y por qué eso importa para el tema pensional? Porque cuando hay menos niños naciendo y se envejece la población en promedio, porque eso genera una cierta insostenibilidad del sistema público, porque la forma en la que se financia el pago de pensiones de quienes hoy disfrutan una pensión es a través de las cotizaciones que hacen las personas que están en el mercado laboral. Entonces, si hay menos niños naciendo, hacia adelante va a haber menos personas cotizando y cada vez más un grupo grande de personas mayores que no van a tener cómo financiar esa pensión. Entonces, ¿y cuál es la solución entonces? ¿Aumentamos la edad de pensión? ¿Qué? Hay 3 parámetros grandes, Darcy, en un sistema pensional de reparto como el sistema público de Colombia que maneja Colpensiones, que son importantes. El primero es la edad de pensión, que es un tema políticamente dificilísimo de tocar. Recordemos lo que pasó en Francia, por ejemplo, recientemente el año pasado,
con el aumento de la reforma que aumentó a 65 años la edad de pensión. Hay que hacerlo porque la longevidad es más alta y eso implica entonces que las personas están disfrutando por más años la pensión. Eso lo hace más insostenible. Un punto. Segundo punto. Además, las personas son productivas más tiempo. Claro, por también. por supuesto. De hecho, mucha gente se pensiona y sigue trabajando. Tal cual, tal cual. Segundo punto, la tasa de reemplazo, que quiere decir es si yo hago un cálculo de cuáles fueron sus ingresos durante su etapa productiva, ¿qué tanto le voy a reemplazar? En Colombia esa cifra es más o menos del 65%, eso se puede ir ajustando gradualmente, disminuyéndolo un poquito para hacer más sostenible el pago pensional. Y tercero, una cosa que es muy atípica en Colombia, que es cómo se calcula justamente el ingreso promedio para el cálculo de la pensión. En Colombia es una cosa muy rara y se hace el cálculo de la pensión en el componente público con los ingresos promedio de los últimos 10 años. En todos los demás países se hace con el promedio de toda la vida laboral. ¿Por qué es más oneroso en los últimos 10 años? Porque usualmente los últimos 10 años de vida las personas tienen los ingresos más altos. Entonces también se puede ampliar un poquito, digamos, ese cálculo. ¿A cuánto le subiría usted la edad de retiro de las mujeres y de los hombres? Pues lo que pensionarse. técnicamente lo que está haciendo a generar el mundo es ir gradualmente a los 65 años, es decir, subir más o menos 3 años. Hoy en día, recordemos, están 62 para los hombres, podría subir a 65, las mujeres están 57, podría subir a 60, pero gradualmente, no tiene que ser inmediato. Eso realmente es inviable. Los países que lo han intentado han tenido unos estallidos sociales absurdos. Chile, Políticamente, Francia, dice usted. Claro, políticamente eso hace que las calles se pongan duras para cualquier gobierno, incluso para este. Sí, Santiago, pero bueno, este gobierno no lo va a hacer. El presidente Petro, cuando arranca la discusión, lo primero que dijo es: exacto, yo renuncio si la reforma pensional aumenta la edad de pensión, ¿no? Exacto. Recordemos eso, entonces eso no va a pasar. Pero hay formas en donde usted puede aplazar la decisión sin necesariamente forzar a la gente a retirarse más tarde. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo funciona, Santiago? Usted se puede retirar un poco antes de los 65 años, pero lo que le dice el Estado: yo lo dejo que usted se retire a los 63, pero la tasa de reemplazo es más bajita. ¿Por qué? Porque se está retirando antes. Entonces, una forma de inducir a que la gente que quiera una pensión un poco más alta espere unos años adicionales, pero si usted se quiere retirar a los 62, 63, lo puede hacer. Lo que pasa es que la tasa de reemplazo es menor. Entonces, hay formas más inteligentes políticamente de variar ese parámetro, pero indudablemente eso es una tarea pendiente. Reformas paramétricas para darle sostenibilidad a nuestro sistema pensional. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Nos da mucho gusto que aquí en Villa de Leyva está presente todo el combo de medios de RCN. Están nuestras máximas estrellas de la mañana: Felipe Arias, Isabela Ateortúa. Desde aquí arrancaron la transmisión. Felipe, Isabela, bienvenidos. Qué belleza esta plaza, Isabela. No, Juan, yo estoy matada, mi Villa de Leyva me encanta. Buenos días también para todos los oyentes que siempre se conectan con nosotros, por aquí acompañada de mi querido Felipe Arias. Isabela, Juan, todo el equipo de trabajo, mil gracias. Miren, esto es un placer estar acompañándolos a ustedes en esta cumbre de gobernadores, la primera de este año 2025, con un marco tan bonito y tan espectacular.